y esto es Un Mate Mexicanizado. Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias, Mica linda, por acompañarnos y sobre todo por estar formando parte de esta pequeña gran familia. Como al igual olviden que para nosotros es más que una linda tradición estos videos saludar. Así que si les gustaría un saludo para un próximo video, no olviden comentar en la partecita de aquí abajo un corazoncito de cualquier color o hacemos saber a través de un comentario. Como también en nuestra cajita de descripción dejamos todas nuestras redes sociales y también donde encontrarán el link del canal del video de la reacción del día de hoy. Así que sin más preámbulos, el día de hoy vamos a reaccionar a un video titulado Guerreros mexicanos borrados de la historia. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cuáles son. Hoy te hablaremos de los 10 héroes indígenas que fueron borrados de la historia oficial de México. Sin duda la historia la escriben los vencedores, lo que provoca que no exista una visión completa de cómo sucedieron en realidad las cosas y se deje fuera a muchos personajes importantes que tuvieron valiosos aportes. Es por eso que el día de hoy te hablaremos sobre estas personas nativas de nuestro país, las cuales demostraron una gran valentía en contra de los españoles. Por ejemplo, ¿sabías que una hermosa mujer michoacana enfrentó ferozmente al ejército español? Al hablar sobre los nativos mexicanos es fácil irse con los nombres comunes como Moctezuma, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Nezahualcóyotl o la Malinche. Sin embargo, existieron muchos más que tuvieron un papel fundamental durante la invasión española, de los cuales poco o nada se habla de ellos. Así que sin más por agregar, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. La verdad que qué interesante. Siempre los protagonistas se les olvida mencionar a sus ayudantes. Tlacaelel fue un guerrero, economista, estadista y reformador religioso mexica. Se desempeñó en el cargo como jefe de gobierno o sumo sacerdote, al cual se le conocía como Cihuacóatl, y era en realidad un asesor o consejero de los tlatoanis mexicas. Su influencia fue tan importante que fue quien tenía el poder tras el trono del señorío mexica durante 50 años, es decir, de 1428 a 1478. Fue consejero de por lo menos 3 tlatoanis, Itzcoatl, Moctezuma Ilhuicamina y Axayacatl. También fue el autor intelectual de la reforma religiosa, ideológica e histórica más importante en la historia de los mexicas. Fue sin duda un personaje a la altura de otros grandes líderes mundiales, el cual supo utilizar bien sus dones de estratega para convencer a los gobernantes de llevar a cabo las reformas que permitieran a los mexicas pasar de vasallos a amos en tan solo 70 años. Sobre Tlacaelel escribieron historiadores importantes como Alvarado Tezosomoc, Chimalpaín y Durán. Tuvo una larga vida, ya que casi alcanzó los 90 años de edad, algo poco común para la época. En sus últimos años, debido a su edad, ya era cargado en brazos para asistir a los eventos políticos o religiosos de los mexicas. Número 2. Isabel Tecuichpo. Moctezuma tuvo 19 hijos, siendo Chimalpopoca su favorito. A punto de perder la vida, el tlatoani encargó a Hernán Cortés cuidar de él. No obstante, el principal heredero falleció durante los acontecimientos de la Noche Triste. Isabel y Pedro fueron los descendientes del güey tlatoani que sobrevivieron. Por su parte, Isabel fue el tesoro de Moctezuma, quien siendo aún una niña y debido a su ascendencia aristócrata, fue unida en matrimonio simbólico con su tío Cuitláhuac. Luego Isabel fue unida con el siguiente sucesor Cuauhtémoc, quien fue vencido por los conquistadores españoles. Aceptando la derrota del imperio al que pertenecían, tuvo que desposarse con varios de los españoles, dando a luz a 6 hijos y teniendo 5 matrimonios en total, más una hija fuera del matrimonio con el propio Hernán Cortés. Fundó el Hospital San Juan de Dios, que hoy es el Museo Franz Mayer, donde se le daba asilo a los nativos derrotados moral y económicamente por la caída de Tenochtitlan. Fray Zumarraga la recuerda como una mujer dulce y bondadosa que supo poner fin a los enfrentamientos entre españoles y mexicas. Ella es mejor conocida como la última princesa mexicana. Número 3. Nezahualpili. Fue el hijo predilecto de Nezahualcóyotl, y cuando este perdió la vida, Nezahualpili fue electo por la nobleza de la ciudad como el más apto de los hijos del viejo tlatoani para ocupar el trono. Con el imperio bajo su guarda supo hacer honor a su padre, transformando su legado en algo aún más esplendoroso. Hizo del reino de Texcoco una ciudad capital que los españoles llamarían la Atenas del Nuevo Mundo. Como su padre, fue un poeta, fue considerado un tlatoani justo y se ganó la reputación de ser un buen gobernante. Abolió la pena capital para un cierto número
número de crímenes y luchó incansablemente por mantener la independencia política de Texcoco durante el incremento de la centralización del poder mexica de Tenochtitlan. Se dice que tuvo alrededor de 144 hijos. Nezahualpilli tuvo muchos problemas con Moctezuma II, Tlatoani de Tenochtitlan, en especial por la diferencia de pensamientos sobre los avistamientos de los extraños hombres en las costas del Imperio Azteca, lo cual confirmaba la destrucción del gran imperio que había predicho su padre Nezahualcóyotl. Número 4. Francisco Tenamaxtli. Fue un héroe que surgió durante los primeros años de la colonia. Era un indígena caxcán, hijo del señor de Nochistlán, en lo que hoy conocemos como Zacatecas, y uno de los principales líderes de la rebelión conocida como la Guerra del Mixtón, ocurrida durante 1541 y 1542. Organizó grupos de guerreros para llevar a cabo un episodio que los españoles conocieron como la Reconquista de la Nueva España. Los ataques organizados por Tenamaxtli fueron letales bajo el lema "Tu muerte o la mía", dejando claro que su objetivo era eliminar a los peninsulares sin dejar a uno solo con vida. Logró derrotar a la mayoría de los generales españoles. Se convirtió en un enemigo tan incómodo que el virrey Antonio de Mendoza llegó a Nueva Galicia con un ejército integrado por 50,000 guerreros para poder vencerlo. Número 5. Ixtlilxochitl. Aunque más que un héroe se le puede llamar villano o antihéroe, sin embargo merece ser recordado o reconocido, pues siendo hijo de Nezahualcóyotl y por la ira que le provocó no acceder al trono de Texcoco por orden de Moctezuma, se unió a Hernán Cortés brindándole el apoyo logístico en la guerra contra Tenochtitlan. Algunos dicen que Ixtlilxochitl fue el verdadero artífice de la caída de esta ciudad, pues conocía a la perfección cada movimiento y trazo de la urbe, por lo que la información que proporcionó fue vital en la estrategia militar española. Número 6. Atotoxtli. Hija de Moctezuma Ilhuicamina, se dice que llegó a ocupar el trono de Tenochtitlan a la muerte de su padre, o al menos así se deja entrever en los anales de Tula en las memorias registradas del fraile franciscano Motolinía. Se menciona que esta mujer actuó como regente durante al menos 6 años después de Moctezuma Ilhuicamina, pues al ser la única hija legítima del emperador, tenía la capacidad de gobernar y transmitir el poder, y de acuerdo con varias investigaciones, fue reina del Imperio Mexica durante varios años. Después del fallecimiento de su padre y antes de que ascendiera al trono su hijo Axayacatl, gracias a ella pudo continuar el linaje de su familia en el poder. Relación de la genealogía, por su parte, va más allá e incluso afirma que Atotoxtli II gobernó por más de 30 años. Alvarado Tezosomoc y López de Gomara, entre otros, también la confirman como reina. Número 7. Tzilacatzin. El guerrero mexica que los españoles no pudieron vencer, que no sentía respeto por ningún enemigo en la caída de Tenochtitlan y mucho menos si se trataba de algún español. De su final jamás se supo nada, pero en la memoria de aquellos que han leído el relato de su valentía, vive para recordarnos que hubo feroces guerreros que no retrocedieron aun cuando todo parecía perdido. Número 8. Heréndira Iquiqunari. La princesa Heréndira fue una integrante de la nobleza purépecha que vivió entre 1503 y 1529 en la época en que los españoles llegaron a Michoacán. Tenía 16 o 17 años cuando los españoles invadieron México. Fue hija del calzonzi purépecha Tangaxoan Cincincha, quien se rindió ante los españoles tras la caída del estado mexica en 1521. Su nombre purépecha Heréndira significa mañana risueña. La biografía de la princesa Heréndira y su papel como heroína aparece por primera vez en el libro Eduardo Ruiz Michoacán, Paisajes, Tradiciones y Leyendas de 1891 y está basada supuestamente en una tradición michoacana. De acuerdo a esta obra, la princesa purépecha fue la líder de la resistencia y enfrentó a los españoles como la más feroz de los guerreros, rechazando el amor que le esperaba y la vida tranquila que le aguardaba para poder defender a su pueblo de la inminente invasión de los europeos. Número 9. Xicotencatl. El joven príncipe tlaxcalteca que notó inmediatamente que los españoles no venían a liberar a nadie y que sus aspiraciones eran de ser los nuevos amos y señores. Por tales razones, Xicotencatl enfrentó a Cortés en diversas batallas con resultados adversos. Fue tanta su desesperación de no poder combatir las armas enemigas y pensando que los hombres rubios ganaban con el apoyo del sol, que intentó vencerlos en un combate nocturno, el cual también le fue adverso. Las relaciones entre Cortés y Xicotencatl Axayacatzin
fueron difíciles desde sus primeros contactos. Pocos dirigentes indígenas como este se dieron cuenta del drama de la conquista. Fue apresado por su propio padre al sugerirle una alianza con Tenochtitlan para acabar con los hombres blancos que él aseguraba algún día esclavizarían a su pueblo. Fue acusado de traición por su propio pueblo. Cortés logró que la señora de Tlaxcala permitiera que se le apresara y ahorcara. Lo mandó detener y ahorcar cerca de Texcoco el 12 de mayo de 1521. Sin embargo, algunos autores lo han considerado como uno de los símbolos de la resistencia de los pueblos mesoamericanos por su valor y sagacidad en la inicial resistencia al embate de los españoles. Número 10. Huaupopoca fue un noble mexica, era el señor de Coyohuacán y vivió en una guarnición cercana a Tuxpan, donde era regidor o cobrador de tributos de la zona de Nautla, en el norte del estado de Veracruz. Pasó a la historia, aunque nunca se le reconoce por ser el primero en derrotar y humillar a los españoles, pues encabezó la que se conocería como la Batalla de Nautla, al enfrentarlos y acabar con varios de ellos, pues aquellos hombres blancos se negaron a recibirlo con los honores que merecían los embajadores mexica y además retar al imperio amenazando con iniciar una rebelión, a lo que Huaupopoca decapitó a uno de ellos y envió la cabeza a Moctezuma para demostrarle que esos hombres no eran dioses y que también morían. Sin embargo, el emperador se horrorizó al ver la cabeza y ordenó no ofrecerla en sacrificio a ninguno de los dioses. A causa de esto, Hernán Cortés mantuvo como prisionero a Moctezuma al creer que Huaupopoca había actuado bajo órdenes del Tlatoani y le exigió que le entregara al rebelde, cosa que se cumplió, y después de someterlo a crueles torturas fue quemado. Realmente 10 personajes que en su momento hicieron hechos realmente muy históricos. Sección del número 5, pero bueno, fue un desenlace que por ahí se pudo haber estado para la historia mexicana. Sí, la verdad es que sí, creo que siempre van a sobresalir exactamente ciertas personas como héroes, pero nunca van a contar quiénes estuvieron al lado, como bien diré, como el típico cuento de Don Quijote de la Mancha, que justo logró todas sus hazañas y todo gracias a su acompañante. Como en México muchas de estas batallas se pudieron lograr gracias a la iniciativa y el valor de otras personas. Exactamente, esa iniciativa y valor de otras personas, como bien lo dicen a mí, son valores que deben ser recordados en la historia, como por ejemplo estas dos heroínas que tuvo México, que poco se sabe, únicamente se sabe de la, ¿cómo es? De la Malinche nada más, Claro. pero de estas dos no se tiene mucho de la historia, o por lo menos no es algo que se sepa mucho, por lo menos yo nunca leí tanto esto. No te preocupes, creo que incluso entre los propios mexicanos, yo me atrevo a decir, porque como yo va a haber mucha gente que hay veces que no nos cuentan esa versión de atrás de la historia, pero sin duda creo que está bueno poderlas recordar, porque sabemos que, quieran o no, de alguna u otra forma esos líderes siempre van a necesitar ayuda, iniciativa y sobre todo pues qué orgullo, ¿no? Que anteriormente el eje de Moctezuma gobernó bastante tiempo y creo que esa versión no se suele contar, pero la verdad que uno de ellos sí se pasó con tantos hijos, pero bueno. Tenían hijos como para hacer dulce. Por ahí otra parte de la historia, por lo menos lo que cuenta en el video, algo que me sorprendió es el hecho de los tlaxcaltecas, puedo decir ese término, que realmente, o sea, la mayoría de las historias, o por lo menos los que me han contado muchos mexicanos, es que tienen a la gente de Tlaxcala como los traidores de la República Mexicana por el trato que llegaron a los españoles y demás cuestiones, que está bueno leer la historia en lo que se las cuente todas yo, pero no que hubo un tlaxcalteca que se oponía rotundamente al trato con los españoles, al punto que fue apresado y que fue ahorcado cerca de Texcoco. Yo no salí en la parte de la historia que es realmente interesante, que no todos los tlaxcaltecas fueron los traidores. Hubo gente, como bien lo dicen a mí, que detrás de otras personas quiso hacer cosas muchísimo mejores y por la cual otras salieron a relucir que cosas que no eran de ellos. Exactamente, así que por favor déjenos aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan ustedes, si creen que estos héroes realmente se han existido y qué es lo que piensan al respecto. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y como es tradicional en otros videos no podemos dejar saber a algunos de nuestros integrantes, que son... Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video y sobre todo te invitamos a formar parte de esta
pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que hacer? Solo tienen que dar un clic en el botón rojo de aquí abajo y suscribirse, pero antes de irte no olviden el clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuando estamos subiendo videos. Como igual no olvides compartir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Así que bueno familia, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado y cuando nos vemos de nuevo. Hasta la próxima. Bye.